Buenas tardes. Como director de este ciclo sobre la pandemia COVID-19, su evolución y sus perspectivas, me es muy grato darles la bienvenida al quinto y último de los webinars de que se compone este ciclo. Tenemos de nuevo en esta ocasión mucha gente inscrita, tanto desde España como un buen número desde el otro lado del Atlántico. Allí les doy los buenos días, naturalmente, y aparte también de otros países de Europa. Tenemos inscritos desde Argentina, desde Bélgica, desde Bolivia, desde Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Alemania, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Portugal, España, Estados Unidos, Venezuela y bueno, creo que no me dejo a nadie. En todo caso, sean todos muy bienvenidos a esta última sesión. También debo mencionar que hay algún participante del Reino Unido en Europa. Me es muy grato introducir la última de estas conferencias a cargo del profesor Fernando Rodríguez Artalejo. El profesor Rodríguez Artalejo es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. También ha trabajado en la prestigiosa Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos en otra época de su vida y actualmente es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que se puede decir que esta facultad de medicina ha marcado pautas en la formación médica en España desde que inició sus tareas aproximadamente en los años 80. El profesor Rodríguez Artalejo ha formado parte del Consejo Científico de varios organismos como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. También ha sido asesor de algunos programas de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, del Ministerio de Sanidad Español y del Consejo de Seguridad Nuclear. Yo quiero agradecerle que haya aceptado unirse a este seminario para poner lo que seguro será el broche de oro a estas intervenciones que han suscitado pues el interés de mucha gente, entre ellos todos ustedes, y que tengo desde luego el honor de darles la bienvenida y de agradecer su atención. La conferencia que va a impartir el profesor Rodríguez Artalejo se titula Planteamientos y perspectivas para una salida de la pandemia COVID-19. Sin más, Fernando, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, César, por tu muy amable invitación a impartir este webinar y por tu también muy cordial y afectuosa introducción, así como a la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid y al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid por hacer posible esta actividad académica. Tal como consta en esta diapositiva, el título es Planteamiento y perspectivas para una salida de la pandemia COVID-19, pero sobre todo quiero destacar que esta presentación estará basada en algunas evidencias, de vez en cuando en algunas conjeturas razonables, porque este es un problema de salud del que desconocemos todavía muchas cosas, sobre todo lo que ocurrirá en el futuro, pero sobre todo está basada en la esperanza, porque creo que hay suficientes datos como para confiar en que todos podremos salir razonablemente bien de esta pandemia, que el número de personas que se verán afectadas por la misma, sobre todo en los cuadros más graves, probablemente, al menos en Europa Occidental y en Estados Unidos, y probablemente también en Latinoamérica, no vaya a ser mucho mayor, al menos cuantitativamente, de los que ya han enfermado, y sobre todo no va a haber un número, una oleada de muertos tan importante como la que hemos tenido, y que además esto será compatible con una recuperación económica razonable. En concreto,
¿Cuáles son los contenidos de los que quiero tratar? Quiero describir muy brevemente cuál ha sido el impacto actual y sobre todo cuál va a ser el impacto futuro de la epidemia de COVID-19. Anticipar dentro de las incertidumbres, porque hay muchos, cómo va a evolucionar esta epidemia. La respuesta es no lo sabemos, pero tenemos instrumentos para facilitar que vaya bastante bien, y voy a hablar de estos instrumentos. Y estos son básicamente una buena estrategia de desescalada, pero sobre todo una buena normalidad. La escalada está ya en marcha, al menos en España y en otros países europeos. No es tan complicada como parece, pero lo que es muy importante es que en la situación de nueva normalidad minimicemos y controlemos las acciones y al mismo tiempo, lo cual yo creo que es posible, y al mismo tiempo recuperemos la economía. Y ojo, yo me estoy refiriendo a un escenario en el cual todavía no tengamos una vacuna que sea suficientemente efectiva y que podamos producir masivamente para hacerla llegar a todo el mundo que lo necesite. Por tanto, mi escenario da por hecho que incluso en ausencia de una vacuna, que no es seguro, como ustedes saben, no tenemos vacuna para muchas enfermedades importantes, empezando el SIDA o el dengue, o no tenemos buenas vacunas frente a la malaria y otras grandes plagas. Incluso en ausencia de una vacuna, creo que hay razones para pensar que podremos salir bien. ¿Cuál ha sido el exceso de muertes por COVID durante esta pandemia? ¿Y por qué reflejo el impacto de la pandemia en primer lugar y sobre todo a través de las muertes? Porque es probablemente el mejor resumen del impacto sobre todas las variables de salud. Porque además se mide bastante bien y porque además tiene significado social. Fíjense, al menos en España, en estos días ya no se presta demasiada atención al número de infectados, sobre todo casi no se presta atención al número de hospitalizados y de ingresos en la UCI, y sin embargo lo que es primera noticia de los telediarios es cómo está reduciéndose el número de muertos. Por curiosidad y situar esto en contexto, acabo de recibir la noticia hoy en mi WhatsApp de que desde el Ministerio de Sanidad y Consumo se dice que en el día de ayer solo hubo 59 muertos, cuando hemos llegado a tener un máximo de en torno a 1.000 muertos por día en España. Por tanto, los muertos tienen mucha potencia. Esta gráfica está tomada a partir del sistema de monitorización de la mortalidad diaria que realiza el Centro Nacional de Epidemiología. La línea descendente hacia abajo, finita, que como ven está descendiendo en abril y mayo, esta línea corresponde a las muertes que hubieran sido de esperar durante todo el periodo que está en la gráfica si se hubieran compartido con la misma mortalidad de la población española en ese mismo día de los últimos 19 años. Por tanto, son las muertes esperables. ¿Qué es lo que ha ocurrido para valorar la magnitud del impacto? Tiene ahí una gráfica discontinua con puntos que primero sube desde inicio del mes de marzo y luego baja poco a poco. Estas son las muertes directamente atribuidas por COVID, que como saben en España han sido 27.000. Sin embargo, no todos los fallecidos por esta enfermedad han sido diagnosticados correctamente y por tanto es posible que haya muertes por COVID que no se encuentren aquí. Para tener en cuenta esta posibilidad, tenemos la línea roja que nos da el exceso de muertes por todas esas causas, por todas las causas posibles durante estos mismos días. Son COVID diagnosticados, COVID no diagnosticados, más otras causas habituales de muerte como infartos, ictus, etc. Como ves, hay un exceso muy importante, superior al certificado por COVID, y que está en torno a los 40.000 muertes. ¿Cuál ha sido, por tanto, el impacto de esta epidemia en términos de mortalidad? Ha sido enorme en España, como lo está siendo en muchos otros países. ¿Cuál ha sido la situación de España en relación a Europa? Aquí tienen un mapa del exceso de la mortalidad en Europa. Cuanto más anaranjado, casi rojo, mayor es el exceso de mortalidad. España e Inglaterra han tenido durante estos 2 meses y medio de la pandemia un exceso de mortalidad de casi el 60%. Es decir, se han muerto
un 60% más de personas que las que se hubieran muerto habitualmente en nuestro país. Otro dato curioso de este mapa es lo que ocurre con Suecia. Ojo, Suecia para muchos es un modelo de políticas eficaces frente al COVID. Sin embargo, este mapa nos muestra que esto no es tan así. Como saben, ha habido limitaciones a la movilidad mucho más pequeñas que en España. Se han mantenido abiertos los colegios, por ejemplo. Pero fíjense cómo la mortalidad en Suecia ha sido mayor, más en amarillo, que la de los países bálticos colindantes. Y su economía, sin embargo, se presume que caerá como la de estos países, al menos un 9% disminuirá su PIB en este año. Por tanto, no todo es aquellos países que incluso entendíamos que éramos modélicos porque confinaban menos como Suecia, sus resultados luego nos han visto acompañados por éxitos tan rotundos. Bueno, esto es el exceso de mortalidad actual, pero ¿qué es lo que nos queda por delante en términos de otros impactos en salud? Esta es una gráfica muy bonita. Aquí en rojo, en la parte izquierda, tenemos los datos de mortalidad y morbilidad inmediatas por COVID. Esta es la ola que hemos estado viviendo en los últimos meses, de la cual ya nos estamos recuperando, pero ojo, el COVID era mucho más lento de recuperarse y en algunos además parece que hay secuelas. Esperamos ser reformados por todos aquellos pacientes que necesitaban atención no urgente, pero sí próxima, que no han podido recibirla porque nuestros hospitales estaban saturados por COVID. Y que la mayoría de ellos son cirugías programadas y que pueden ver aquí como segunda oleada en rojo. Dentro de unos meses, pero ya tenemos que empezar a hacer frente a esto, tendremos que atender a todos aquellos pacientes crónicos que no hemos podido atender, generalmente en atención primaria, porque también nuestra atención primaria ha estado desbordada. Son los que aquí aparecen en verde. Por cierto, algunos de estos pacientes se han desestabilizado y habiendo requerido hospitalización por diversas razones, básicamente porque ellos tampoco han acudido al médico, porque los médicos de urgencias manifiestan que en España, al igual que en otros países, las urgencias se vaciaron de aquellos pacientes que no eran COVID porque no llegaban. Algunos de estos pacientes han muerto sin la necesidad de atención porque no pudieron recibir su hospitalización y forman parte de ese exceso de mortalidad por COVID, que es todo el impacto del COVID, aunque no fuera directamente atribuible a él, que veíamos en la gráfica en rojo anterior. Y por último, tendremos que hacer frente a una oleada mucho más importante, que es la que está aquí, marcada como cuarta oleada en naranja, que estará representada por todas aquellas pérdidas de salud que se producirán por la crisis económica que se está fraguando y cuya duración no sabemos cuál es. La crisis económica directamente y también a través de la generación de desigualdades de salud produce enormes pérdidas de salud, tanto física como mental, de la cual hay mucha gente que ya está empezando a padecer. Por tanto, como ven, el impacto futuro de la epidemia, y esto es en los próximos meses, y solo de la oleada que hemos sufrido, ya será muy considerable. Lo que ahora queremos saber es si a esta primera oleada que ha tenido lugar en rojo se sucederá más o no. Y esta es la pregunta a la que vamos a intentar responder en la siguiente diapositiva, que son unos gráficos muy bonitos elaborados por investigadores de la Universidad de Minnesota, de la Universidad de Harvard. Son probablemente los investigadores más importantes en modelización de epidemias del mundo. Y cuando se les preguntaba, bueno, ¿qué va a ocurrir? Su respuesta es, no lo sabemos. Pero hay 3 escenarios posibles que ellos han desarrollado, sobre todo a partir de su experiencia, luchando frente a epidemias, o a partir de su conocimiento de epidemias anteriores de gripe. En los 3 escenarios hay una serie de oleadas. La primera, en los 3, es la que ya ha tenido lugar en China, sobre todo en Wuhan.
La segunda, en los 3, es la que estamos viviendo y de la que básicamente ya nos estamos recuperando. Y el futuro que queda por delimitar es qué ocurrirá a partir de esta segunda oleada. Hay un escenario que es el escenario 2, que es un mal escenario, que está basado en lo que ocurrió en la gripe del 18, en gripes posteriores a partir de los años 50 en España, donde a la segunda oleada y después del verano, en el cual se redujo la transmisión del virus, hubo una oleada mucho más importante, más grande en el otoño. Bueno, yo no creo que y después de esta oleada, pues vinieron otras mucho más pequeñitas y al final básicamente se logró la inmunidad de rebaño y la pandemia, en este caso es la de la gripe del 18, desapareció. Yo no creo que este sea un escenario probable para España. ¿Por qué? Porque muy mal lo tenemos que hacer en la fase de nueva normalidad, en la que mantendremos distancia física, identificaremos casos, seguiremos contactos, controlaremos brotes en residencia. Muy mal lo tenemos que hacer para que, aun habiendo una oleada que no se pueda descartar, sea mucho mayor que la que ya hemos padecido. Y esto me parece que es un escenario razonable. Esto, sin embargo, no se puede descartar en algunos países cuyas economías emergentes no podrán mantener las distancias físicas porque la gente tiene que salir a trabajar o no podrán hacer un seguimiento de contactos tan importante como el que deberíamos hacer en países como el nuestro. Si este escenario se diera en España, ¿cuántas muertes serían la suma de todo lo que está enmarcado en azul? Pues asumiendo una letalidad entre el 0,5 y el 1%, más bien cercana al 1%, que es lo que muestra el Estudio Nacional de Seroprevalencia, pues esto significarían aproximadamente 200.000 muertes por COVID-19 en España, que es una cantidad enorme que no podemos asumir. Hay un escenario anterior, que es el escenario 1, de picos y valles. En este escenario, después del verano, viene otro pico, baja, viene otro pico, baja y viene otro pico. Este es un escenario probable si la desescalada, o posible, por un lado si hay mala suerte, pero más probable, si la desescalada y la nueva normalidad lo hacemos mal. ¿Por qué? Si cuando lleguemos a la nueva normalidad no mantenemos distancias físicas, medidas de higiene, no hacemos todo lo que tenemos que hacer, tenemos un alto nivel de transmisión comunitaria que se sucederá de un brote epidémico que solo podremos controlar por confinamiento, porque cuando el brote es importante ya solo se puede contener por confinamiento. Gracias al confinamiento volverá a bajar. Si seguimos haciendo las cosas mal porque hay alta transmisión comunitaria en la nueva normalidad, volverá a subir y así sucesivamente. Este escenario, que probablemente es el más indeseable de todos, se acompaña en el plazo de 2 años del mismo número de muertes que el anterior, pero con muchas más consecuencias desde el punto de vista económico, porque es imposible que resurja la economía si nos confinan y nos desconfinan periódicamente. Y mi hipótesis, en cambio, es que si hay suerte, pero además hacemos las cosas que tenemos que hacer, que es de las que vamos a ver ahora, nos encontraríamos en un escenario más parecido al escenario 3, donde las posibles oleadas se irían produciendo, pero serían de menor intensidad, en ningún caso saturarían los servicios sanitarios y lo que es más importante, su magnitud podría ser controlable en el peor de los casos con confinamientos de solo muy pocos días o 1 o 2 semanas, y ahora argumentaré por qué. Y esto es asumible sobre todo en el otoño y después. Implica pocas muertes, no mucho confinamiento, o solo serán confinamientos locales a través de cordones sanitarios, y además es compatible con que la economía resurja. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir este tercer hipotético, porque no estamos seguros obviamente, escenario? Pues diseñar bien la desescalada, pero sobre todo, que la nueva normalidad hagamos las cosas bien, porque esperemos que en nueva normalidad estemos mucho más tiempo que en la desescalada.
porque significará que no ha habido ningún otro nuevo brote. Básicamente tenemos que hacer dos cosas. Establecer con claridad una serie de fases de escalada, que ahora quisiera comentarles, y cumplir una serie de requisitos, que son los que estableció la OMS, para que la desescalada y sobre todo la nueva normalidad salga bien. Y voy a dedicar unos minutos a desgranar lo más importante de las fases de la desescalada y de los requisitos para que salga bien. Esta diapositiva representa la desescalada. Es una de las muchas diapositivas que hay circulando acerca de cómo se ha diseñado la desescalada. No se la voy a comentar porque todos ustedes la conocen bien, pero básicamente se están haciendo desescaladas bastante parecidas en todos los países de Europa Occidental y en parte en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos hay mucha heterogeneidad entre los estados. Hay obviamente singularidades de cada país, pero todos ellos comparten la idea de primero vamos a hacer actividades al aire libre, que son las que tienen menos riesgo. Si esto sale bien, vamos a aumentar las actividades en espacios cerrados, limitando los aforos. Y si esto sale bien, vamos a permitir todavía más actividades en espacios abiertos con muchas actividades que implican mucha agregación, como son las escuelas o los grandes espectáculos para el final. ¿Qué características tiene que tener unas buenas fases o una buena estrategia de desescalada? Primero, tiene que ir muy despacio. Cuando se alude a que hay que ser prudente, pero no porque haya aversión al riesgo, sino porque hay un detalle fundamental y es que desconocemos, porque nunca hemos pasado antes por esta situación, cuál es el tipo de actividad o la magnitud de actividad que es capaz de desencadenar un brote que no seamos capaces de controlar. Y esto es así de claro. No sabemos, y repito la idea, cuál es el tipo o la magnitud de actividad que podrá desencadenar un nuevo brote que no podamos controlar excepto con confinamiento, pero esa es la última de las opciones. Y como no lo sabemos, hay que ir probando muy poquito, ver qué ocurre y si todo va bien, progresar un poco más en la desescalada. Segunda idea, es importante que cada una de las fases sea internamente coherente, es decir, todas las actividades de la fase representen un riesgo similar y cada una de las fases tenga un riesgo que sea menor al de la siguiente fase. Bueno, más o menos esto es lo que están buscando todos los países. Quizás en nuestro entorno haya habido un problema entre la fase 0 y la fase 1 y es que básicamente son muy parecidas. El riesgo de todas las actividades de la fase 1 es muy bajo y es muy similar al de las actividades de la base 0, si no fuera porque en la fase 1 también se contemplan las reuniones de hasta 10 personas en establecimientos públicos y en domicilios, que es la actividad de mayor riesgo. Esto ha generado bastante polémica acerca de si se puede pasar de la fase 0 a la fase 1, porque básicamente no hay tanto riesgo y en algunas comunidades autónomas, de acuerdo con el gobierno, lo que se ha determinado es pasar obviando el componente de más riesgo, que son las agregaciones de hasta 10 personas. Y luego un elemento clave es que las fases de la escalada sean sencillas, comprensibles tanto por ciudadanos como por las administraciones. Y este probablemente sea un aspecto en el que las cosas debieran haberse hecho un poquito mejor. ¿Cuál es el problema? A veces una desescalada también es un territorio desconocido. Hay muchas actividades sociales de las que no somos conscientes que hacemos hasta que no tenemos que volverlas a permitir. Confinar es fácil, abrir es mucho más complicado. Y a veces se detallan muchas o incluso yo diría demasiadas cosas. Y el problema es que como se va rápido no da lugar a realizar un trámite que es el trámite de audiencia, que es habitual siempre que se promulga a una orden ministerial y sobre todo un real decreto. Fíjense que durante la desescalada el gobierno ha promulgado hasta hoy 290 decretos u órdenes, 290 en 2 meses y medio, sin casi posibilidad de llevar a cabo este trámite de audiencia, que es básicamente consultar con los sectores afectados
para que ellos te expliquen si eso es factible o no y qué problemas hay. En mi experiencia, el trámite de audiencia mejora muchas normas, porque a veces desde la administración no se es consciente de las peculiaridades de muchas actividades, no solo empresariales, sino sociales. Y esta limitación ha dado lugar a que haya habido problemas con las rebajas. Primero se permite, luego se prohíbe, pero luego se permite si no hay aglomeraciones, que es lo fundamental. O ha habido problemas porque no estaba claro si había que abrir parques o jardines cuando realmente es un espacio de desahogo, y en unos sitios se ha hecho y en otros no, que disminuye la cantidad de gente andando por la calle porque se espacian más. O ha habido problemas con las franjas horarias. Realmente no hay mucha evidencia de si las franjas horarias realmente sirven para disminuir la densidad de personas que hay por la calle, ¿no? Yo tengo la impresión que no, que a las 8 de la tarde hay mucha más gente que nunca. O, por ejemplo, ha habido también problemas con que se abrían los hoteles, pero no se permitían los viajes interprovinciales, con lo cual nadie se iba a alojar en los hoteles, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que cierto grado de contradicción es inevitable cuando se toman decisiones relativamente rápidas. Y además creo, como digo aquí, que hay que tener comprensión hacia estos errores, porque son inevitables, porque probablemente todo el mundo nos equivocaríamos y porque estas cosas no son fáciles de hacer. Pero también es cierto que a menudo lo que hay que hacer es consultar un poquito más con las administraciones autonómicas y con los sectores afectados. Es decir, es un elemento complejo, y aquí y en todos los sitios está habiendo contradicciones, errores, marchas adelante y marchas atrás con la desescalada. En mi opinión, en general es más fácil o es mejor acertar aproximadamente que equivocarse con precisión, y que el gobierno debería dar normas generales que luego los sectores afectados se ocuparían de concretar en su beneficio y en beneficio de todos. El siguiente elemento para que esto salga bien son los requisitos que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que cumplir la población general, pero sobre todo el sistema sanitario, para que no tengamos problemas. Básicamente la OMS las lista, pero yo lo que he intentado en este gráfico es ordenarlos de forma racional y temporal. Digamos, lo primero va adelante y no todo es igual de importante. Lo más importante para desescalar es partir de un bajo nivel de contagio de manera mantenida. ¿Cuál es el problema? Que nadie sabe exactamente cuál es este bajo nivel de contagio. Hay autores que propugnan 1 o 1,5 nuevos casos de COVID por 100.000 habitantes de manera mantenida para empezar a desescalar. Pero claro, en la provincia de Cuenca, 1 por 100.000 es un caso al día, en una población de muy baja densidad de población y sobre todo sin hacinamiento. 1,5 casos por 100.000 en la Comunidad de Madrid es en torno a 100 nuevos casos de COVID diarios, que hay que identificar y diagnosticar. Para diagnosticar 100 nuevos casos probablemente hay que hacer test pues alrededor de 10 veces más. Y una vez que los tenemos identificados estos 100 casos, hay que trazar a sus contactos. Una media de 20 contactos por caso significa trazar todos los días a 2.000 nuevos contactos estrechos. Por tanto, lo que puede valer para Cuenca puede que no valga para Madrid, y en cualquier caso no hay una evidencia clara de cuál es el nivel bajo de contagio que es aceptable. Pero en cualquier caso hay que partir de un nivel bajo de contagio y de buena vigilancia epidemiológica. Y el segundo elemento fundamental es la prevención poblacional. Se trata de evitar nuevos contagios. Y la idea es que según se reduce el confinamiento, salimos de casa, medidas personales de protección y la distancia física. Y aquí lo básico son 3 variables: higiene, distancia física y, cuando esto no sea posible, mascarilla. La limpieza de superficies es importante, pero en general los virus respiratorios se transmiten mucho menos por vómitos que por la saliva, ya sea por las manos o directamente desde las secreciones respiratorias. Y este es el elemento clave. Si esto lo hiciéramos bien, no haría falta nada más. Es decir, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, muy probablemente la desescalada y la nueva normalidad
un éxito. El problema es que esto quizás no se consiga y tenemos que disponer de medidas de refuerzo o de rescate para cuando esto no funcione bien. El primero es el diagnóstico y aislamiento precoz de casos y el rastreo y cuarentena rápida de los contactos. Y el control adecuado de los brotes en las residencias, tomando medidas preventivas se está haciendo. Y además, obviamente, aplicando la fase 3 de forma muy clara, siempre que hay un brote en una residencia. Cuando todo esto falla, ya solo nos queda el sistema sanitario asistencial, que hay que fortalecer en términos de recursos humanos, de PIS y capacidad para expandir las camas tanto generales. Pero lo que es importante es que va en orden. Si lo 1 y lo 2 funcionan bien, todo lo demás es menos importante y esto adquiere importancia radical cuando lo anterior falla. ¿Cuál es mi análisis para lo que va a ocurrir? O sea, ¿en qué se va a diferenciar lo que tenemos por delante de la ola que ya hemos pasado? En la ola que hemos pasado no teníamos varias cosas. Primero, no teníamos vigilancia epidemiológica precoz. Nos guiábamos simplemente de los casos que diagnosticábamos como podíamos, pero sobre todo de las hospitalizaciones, ingresos en UCI y muerto. Hoy vamos a tener marcadores precoces de riesgo, que son básicamente 2 o 3 que están en el listado de indicadores epidemiológicos que tienen que presentar las comunidades autónomas. Primero y más importante, el número de casos cada día que tienen clínica compatible con COVID. Y que vamos a conocer simplemente porque llaman al médico o llaman al teléfono de atención a COVID. Si aumentan mucho estos casos, o si simplemente porque aumentan mucho no tenemos capacidad para testarlos y testamos solo una pequeña proporción de ellos, o incluso no podemos seguir los contagios, trazarlos, lo razonable es que nos confinen. Pero no nos confinarán cuando estemos en mitad de un brote explosivo, sino nos confinarán cuando haya un pequeño número de casos y además quedará mucho tiempo hasta que estos casos necesiten ser hospitalizados o necesiten entrar en la UCI. Y aquí probablemente bastará con un confinamiento de 1 o 2 semanas, no de casi 3 meses como el que hemos tenido hasta ahora. ¿Cuándo es posible que esto ocurra? Pues en otoño, cuando se junten el COVID con los catarros y con la gripe. Pero si lo hacemos bien, y sobre todo en estas fases, promovemos a rajatabla la responsabilidad y la disciplina individual, es probable que incluso esto ocurra en no toda España, sino solo en algunos sitios, y como digo, el confinamiento solo puede durar 1 o 2 semanas. Cuando esto falla, otra cosa que nos va a diferenciar es que vamos a tener muy bien controladas las residencias, ya se está haciendo en toda España. Fíjense que más de la mitad de los fallecidos en España por COVID han tenido lugar en residencias. Por tanto, casi con seguridad que no será posible un brote tan explosivo como el que hemos tenido hasta ahora. Y en tercer lugar, vamos a tener mucha más capacidad de diagnóstico, de testar y de trazar contactos. Por todo esto yo soy relativamente optimista. Simplemente, permítanme que les comente que el punto 3, que es el diagnóstico y aislamiento precoz de casos y rastreo y cuarentena rápida de los contactos, no podemos confiar de todo en él. ¿Por qué? Primero, porque no tenemos experiencia previa y aunque se está contactando mucha gente para hacer esto, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, como en atención primaria y en los servicios de salud pública, no tenemos experiencia de haber seguido nunca rastreado, por ejemplo, 2.000 contactos cada día en Madrid, que es una cantidad enorme, cada uno de los días. Por tanto, tendremos que ver cómo funciona. Segundo, no tenemos las aplicaciones de rastreo que existen en Corea, por muchos motivos en los que ahora no voy a entrar, pero que son muy útiles para completar y complementar el rastreo telefónico. Y tercero, por 2 elementos que a veces pasan desapercibidos. Primero, en las fases iniciales de la infección, la PCR tiene bastantes falsos negativos. Por lo tanto, se nos van a escapar unos cuantos casos con clínica compatible que vamos a entender que son negativos y no lo son. Y hay que tener muy claro
que lo que hay que hacer es aislar a los casos, sean positivos o no, pero esto tiene un límite. La PCR vale sobre todo para confirmar un caso, pero no tanto para descartarlo. Y por otro lado, porque hay un cierto grado de contagio asintomático y en general a la gente asintomática no le vamos a poder hacer la PCR. Por tanto, aquí hay un cierto elemento de incertidumbre en cuanto a la capacidad de hacer bien este punto 3, y esta incertidumbre solo tiene una respuesta: hagamos bien la fase 2. Dos o tres cuestiones que me parecen relevantes para mejorar la desescalada. Primero, ha habido mucho debate acerca de si debería haber criterios cuantitativos para que cada una de las comunidades autónomas o territorios pase de una fase a la otra. En mi opinión, yo creo que no debe haber criterios cuantitativos. ¿Por qué? Porque no hay evidencia científica que respalde ningún valor concreto. Nadie sabe realmente cuál es el porcentaje de casos mínimos que deben ser testados para que no estalle o no tengamos un brote con características explosivas. Nadie sabe exactamente cuál es la cantidad de contactos que se producen y que necesariamente tenemos que ser capaz de seguir por cada caso. O nadie sabe exactamente cuáles son las reservas de EPIs y otros materiales de protección que tenemos que tener en los hospitales. Se está pidiendo materiales para hacer frente a una oleada que dure 35 días, pero esto es un acuerdo de consenso, no hay evidencia científica. Por tanto, si no hay evidencia científica, los criterios serían razonables, pero arbitrarios, y tendríamos también ahí un determinado conflicto. Por otro lado, lo fundamental no es tanto cumplir todos los criterios a rajatabla, si los hubiera, sino que cada uno de ellos lo cumpliéramos de forma razonablemente sinérgica con los demás. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema de rastreo muy potente, a lo mejor no tenemos que estimar tanto las medidas de protección individual, y al contrario. Segundo, para que esto salga bien y la gente esté tranquila, hace falta mucho más investigación sobre los factores de riesgo que permitan definir quiénes son vulnerables a la enfermedad, no tanto al contagio. El estudio de seroprevalencia ha mostrado que el contagio es muy similar en todos los grupos de edad y de sexo, excepto en los niños, que es más pequeño. Hablo de vulnerabilidad a las consecuencias de la infección. Se ha citado que es la edad, la patología previa, pero esto no es especialmente útil para mucha gente que además tiene miedo y que puede ser discriminada. A la misma edad, la vulnerabilidad de la gente puede ser extraordinariamente diferente según su situación funcional. O no es igual ser alguien que tenga hipertensión, que es el factor de riesgo más frecuentemente asociado a las consecuencias negativas de la enfermedad. No es igual tener una hipertensión ligera, recién diagnosticada, que una hipertensión muy alta y mal controlada durante 30 años. Igual ocurre con la dieta, con la diabetes. Es decir, yo creo que probablemente no son igual y tenemos que ir identificando muy finamente grupos de vulnerabilidad. Lo que tenemos ahora realmente no nos vale para dos cosas: para que algunos grupos de personas tengan menos miedo, y segundo, para concentrar las medidas de protección, que no de discriminación, en aquellos que realmente son vulnerables. Y por último está la famosa frase de testar, testar, testar. Bueno, esta es una frase que hizo famosa el director general de la Organización Mundial de la Salud, y sobre la que yo quería comentar algunas cosas. Ojo, aunque ya sé que es obvio, pero no quiero dejar de decirlo, los test no evitan la infección. Lo fundamental es hacer bien la fase 2 de ese círculo, que es prevenir la infección. El test no previene la infección, viene después, entre los que ya potencialmente se han infectado. Por tanto, no son la solución ayudarán mucho, vamos a ver cómo, pero no son la solución. Segundo, en un mundo ideal, y hay propuestas de estos, si todos nos pudiéramos hacer una PCR cada 6 o 7 días, hay propuestas para que en Inglaterra toda la población del Reino Unido, no solo en Inglaterra, se haga una PCR cada semana. Esto significa aproximadamente 10 millones de test de PCR cada día.
Bueno, si esto se consiguiera, viviríamos de esta forma. Yo soy PCR negativo, sé que hoy estoy sano, sé que no voy a infectar a nadie, los demás pueden saber lo mismo y mi vida básicamente sería normal porque ni soy infectante y además estoy sano durante los próximos 5 o 6 días. Y a los únicos que habría que aislar, primero diagnosticar, segundo aislar, son a los que son PCR positivo y a sus contactos. El resto del mundo viviría bien y solo con libertad plena, escasísimas medidas de prevención, a no ser que queramos que esto se descontrole mucho, y solo habría que controlar y aislar a los contactos y a los casos que son PCR positivo. Cada semana. ¿Cuál es el problema? Primero, esto es inviable en este momento y probablemente nunca sea viable en España. Segundo, no solo hay que tener test, hay que tener una capacidad logística para conseguir las pruebas y obtener resultados en 24 horas y dárselas a los afectados. Y además sabéis que la PCR tiene una muy baja sensibilidad en los primeros días de la infección. La semana pasada se publicó una revisión sistemática muy bonita en Annals of Internal Medicine y mostraban que incluso en los primeros días de la fase sintomática las PCRs tenían una sensibilidad, por razones que se discutían y no están claras, pero tenían una sensibilidad inferior al 80%. Por tanto, esto no es una opción razonable. Otra cuestión es, si se hubiera testado más al inicio de la epidemia, ¿esto podría haberse resuelto mejor? ¿El brote lo habríamos evitado? Pues no lo sé. Tendríamos que haberlo hecho tan bien como en Corea, pero el problema central que teníamos no solo era falta de test, sino que no éramos conscientes en España ni en la mayoría de los países del mundo, probablemente porque China no dio la información adecuada, de la enorme importancia de la transmisión asintomática. Probablemente hubiéramos dirigido la mayoría de los test a los que eran solamente casos, y en España sabemos que una parte importante del brote, al igual que en otros países, se realizó por transmisión asintomática. Pero lo que sí que parece, y es el tercer punto de la diapositiva, y es el tercer punto en azul, es que sí que tenemos test para testar rápidamente a la inmensa mayoría de los casos sintomáticos. Y yo creo que en esto vamos a mejorar sustancialmente, porque además en prácticamente todas las comunidades autónomas ya se están afinando muy bien los dispositivos para testar a todos los sintomáticos desde atención primaria, enviarlas a los hospitalarios, pero también no hospitalarios universitarios como el de la Complutense y ahora más recientemente el de la Autónoma y otro, para hacer los test, comunicar los resultados y a partir de aquí intentar identificar los contactos. Y además yo creo que tendremos capacidad de reserva para cribar a gente asintomática de alto riesgo, fundamentalmente sanitarios y personal de residencias, que es el siguiente paso. Por tanto, yo creo testar, sí, de forma masiva, pero a determinados grupos de población, que son los casos sintomáticos, gente asintomática de alto riesgo y más adelante a los contactos de los casos. ¿Y cuál es el papel de la serología ahora? Pues yo creo que de momento mínimo, más allá de satisfacer las ganas de saber de la gente de si ha estado infectado o no, pero no hay una estrategia clara basada en la serología. Además, el estudio de seroprevalencia ha mostrado que solo el 5% de la población española se ha infectado, con lo cual la inmensa mayoría de los que ahora se están testando en empresas y en otros sitios tendrán resultados negativos sin que además de ello haya una estrategia clara para actuar en función del resultado. A medio plazo es posible que esto contribuya a la cohortización de poblaciones, a hacer cierta estrategia de salud pública de precisión, pero en este momento yo creo que esto no es un tema relevante, por eso digo que aquí no es la prioridad. Bueno, y ya para acabar, y acabaré creo yo en los próximos 5 minutos, quería hablar un poquito de cómo iremos saliendo de esta, cómo será nuestra actividad económica y qué oportunidades también tenemos a partir de esta epidemia. Bueno, este es un gráfico que además estará disponible para prácticamente todos los países del mundo, donde tenemos por un lado información de cómo ha ido la evolución en discontinuo de los casos, en rojo continuo de los muertos,
es la evolución del llamado índice de reproducción o tasa de reproducción de la epidemia, el famoso número R, que como veis aquí en el caso de España a principios de mayo estaba por debajo de 1, está en 0,7 y yo creo que ahora en este momento está ya en torno a 0,5. Es decir, esto nos da una idea buena del grado de control de la transmisión de la epidemia. Significa un 0,7 que cada caso de enfermedad solo se transmite a menos de 1, es decir, a 0,7 personas. Si esto se mantiene en el tiempo, obviamente, el número de los infectados irá disminuyendo. Esto es una excelente medida de control. ¿Cómo hemos conseguido esto? Está aquí en los histogramas en azul clarito, que es una indicación del nivel de nuestra movilidad, que a su vez está relacionado con nuestra actividad económica. Antes del 10 de marzo partíamos de una situación habitual que era, llamémosle, habitual o basal, movilidad del 100%. A partir de los datos de nuestros teléfonos móviles, tanto Google, que es el dueño de Android, como Apple publican en su página web los datos de movilidad de todos los ciudadanos del mundo país a país. Y lo que vimos en España es que a partir del confinamiento, del 13 de marzo, como era de esperar, hubo una enorme disminución de la movilidad que se acompañó un poquito después de una disminución muy importante del número de casos y de muertos. Fijaos que desde que nos confinamos hasta que sobre todo la curva de muertos empezó a bajar sustancialmente, pasaron aproximadamente 15-20 días. Bueno, ¿cuál es el reto? Volver a aumentar la actividad, que vuelven a subir las columnas en azul, manteniendo un número de reproducción, una transmisión baja. Para hacernos una idea de cómo está la situación en el mundo, yo creo que deberíamos mirar, y por eso lo traigo aquí, a Alemania, que en buena medida, y salvando algunas distancias, debería ser nuestro modelo. ¿Qué es lo que vemos en Alemania? Tiene una tasa de reproducción muy buena, el 0,7% a principio de mayo, aunque luego subió un poquito, pero luego volvió a bajar, manteniendo una movilidad que, como digo, es un correlato de la actividad económica del 77%. El objetivo es lograr que España se parezca a Alemania, es aumentar nuestra actividad hasta niveles bastante altos sin que se eleve el número R. Por comparación está Corea, que prácticamente a la derecha no ha disminuido su actividad y tiene controlada la epidemia. Una situación de Singapur bastante curiosa es que sin disminuir casi su actividad logró controlar la epidemia, pero luego hubo un brote, sobre todo en los barrios donde vive la población inmigrante. Singapur tiene una población inmigrante de unos 200.000 trabajadores que viven en condiciones de hacinamiento. Aquí se han producido una serie de brotes, como veis ahí ha aumentado el valor de la línea en roja, que mide la tasa de reproducción, y no les han quedado más remedio que cerrar las escuelas y cerrar los puestos de trabajo. Este es un escenario que nos podría ocurrir a nosotros también si no hacemos bien la desescalada y la nueva movilidad. Y por último tenemos la situación de Colombia, donde desgraciadamente todavía tiene un índice de reproducción muy alto, con muy baja movilidad, y aquí las cosas van a ser un poquito más complicadas. Por tanto, ¿cuáles son las vías de salida? Pues hay que hacer básicamente dos cosas: investigar para entender y ayudarnos. ¿Qué hay que investigar? Pues algo a lo que no se ha dedicado mucha atención en los últimos tiempos. Fíjense que la convocatoria de ayudas para COVID ha ido sobre todo dirigida a investigar en vacunas, pruebas diagnósticas y test, pero no nos va a informar, porque no hay prácticamente nada de investigación sobre cuál es el tipo de actividad económica que podemos hacer sin arriesgarnos a muerte. ¿Cuáles son estas actividades de bajo riesgo? No lo sabemos. Segundo, ¿dónde se genera la mayoría de los contactos, de los contagios? Porque esos son los sitios donde sobre todo tendremos que actuar durante la desescalada y más aún en la nueva normalidad. Y sobre todo, ¿cuál es
la eficacia de las medidas de protección individual y de distancia física que estamos dando por buenas, pero que son muy poco precisas. Les voy a poner un ejemplo de un tipo de investigación que es prioritaria y que ayudaría mucho y no tiene nada que ver ni con tratamientos, ni con vacunas, ni con test diagnósticos. Hasta ahora se han documentado muy pocos casos de infección a partir de niños pequeños. Y sin embargo, estamos planteando la reapertura de los centros escolares en unas condiciones que son relativamente inviables para mantener la actividad docente como antes la teníamos, porque lo que hay que hacer es tener las mesas separadas al menos 1 metro, hay que en muchos casos usar mascarillas, hay que utilizar muchísimas medidas de protección. No voy a entrar en más detalles, pero hay ya documentos del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación, etcétera, y de las consejerías. Tendría mucho sentido, como se ha planteado ya algún investigador, hacer un ensayo clínico controlado, pequeño, donde se compare cuál sería el número de infecciones en el personal y entre los estudiantes entre un colegio donde más o menos introducimos medidas de protección básicas, como es el lavado de manos, pero no impondríamos la separación entre pupitres que hace inviable incluir al mismo número de estudiantes que teníamos antes en las mismas escuelas. Y comparar esto con un colegio donde se apliquen a rajatabla las medidas de protección, incluida la separación de pupitres. Bueno, yo creo que es una investigación extraordinariamente relevante, porque si se demostrara que solo con medidas básicas, sin necesidad de higiene, como es el lavado de manos periódico, por ejemplo, cada hora, entre los estudiantes y el profesorado, sin necesidad de separar tanto los pupitres, si no hubiera una diferencia relevante en el número de infecciones, podríamos abrir los colegios en condiciones mucho más seguras y facilitar mucho más la conciliación familiar y laboral de los padres. Y por último, tenemos que vivir la pandemia como una oportunidad. Primero, para parecernos a los que son mejores en el mundo. ¿Por qué? Porque son los que tienen más disciplina social. Parte del éxito económico de Alemania y de Corea del Sur tiene mucho que ver con su disciplina social. Y si no hay disciplina social, no seremos capaces de mantener las medidas de autoprotección y de distancia física. Segundo, hay que apoyar el teletrabajo. Tiene enormes ventajas, pero no hay que convertirlo en la única modalidad de trabajo. Simplemente si vamos al trabajo 2 días a la semana y los que podemos hacerlo trabajamos 3 días en casa, mantenemos una buena red social personal en el trabajo, que es fundamental, pero reduciríamos mucho los transportes, el gasto en gasolina y la contaminación atmosférica, sin ninguna alteración en la productividad. Tenemos que adelgazar los procedimientos burocráticos. La crisis nos está demostrando que esto es posible. Podremos reducir los viajes internacionales por trabajo y las reuniones ineficientes. Hay enormes costes sociales que yo creo que podremos evitar en una nueva normalidad. Tendremos que rediseñar las ciudades, no para que tengan menos densidad de población. Las ciudades son maravillosas, son muy eficientes, pero hay que combatir el hacinamiento, que es el factor de riesgo dentro de las ciudades, y seguro que habrá nuevas oportunidades de negocio. Pues nada más, disculpen que me he alargado un poquito, pero esto era de lo que les quería hablar. Bueno, yo soy Andrés Arias, para quien nos esté escuchando, soy el director de la Fundación General de la Universidad Complutense, y no me esperaba yo tener que moderar el debate. Si le parece, profesor Rodríguez Antalejo, le hago la primera de las preguntas, que es la que más votos tiene. Sí. Con 70 votos tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merece la gran diferencia de contagios y muertes entre España y Portugal, estando geográficamente tan cercanas ambas? Bueno, yo creo que no es una comparación muy adecuada. Una comparación más adecuada es comparar Portugal con las regiones limítrofes de España, como son Galicia, Extremadura, Andalucía y Castilla-León, y realmente no ha habido mucha diferencia de mortalidad entre Portugal y estas regiones. ¿Por qué? Porque básicamente en Portugal y en estas regiones se actuó utilizando el confinamiento al mismo momento.
los datos de España están muy afectados por lo que ha ocurrido en Madrid, en Cataluña, y por tanto eso no es una comparación muy razonable. Pues si le parece pasamos a otra pregunta. ¿Es posible el escenario de que el virus se vaya atenuando poco a poco y disminuya su virulencia por adaptación al ser humano? Y va acompañada de otra pregunta. ¿Es descartable la desaparición del SARS-CoV-2 como ocurrió con el SARS-CoV-1? Bueno, nadie lo sabe. Una posibilidad es que todos los virus que mutan mucho, los de estos tipos, se vayan seleccionando aquellas variantes que son menos virulentas precisamente porque se pueden mantener más tiempo en un huésped como es el humano. Esto ha ocurrido en el pasado, pero no se puede dar por hecho y no parece previsible que ocurra en el próximo año, porque hasta ahora se han producido muchas mutaciones, pero no han cambiado sustancialmente su virulencia. Y en cuanto a si desaparecerá de todo como el primer SARS, pues no se sabe, pero las medidas para el control del primer SARS eran mucho más eficaces porque no era posible el contagio en fase asintomática. Lo que está dificultando mucho la lucha contra este nuevo virus es que una parte muy importante de los contagios se producen en fase asintomática. Ya tenemos al profesor Nombela. Bueno, pues continuamos. Las dos preguntas que le he hecho las había hecho José Luis Martín, que se me ha olvidado mencionar su nombre. Y tenemos aquí una pregunta votada con 36 votos, que la hace don Pedro Mateo, que le saluda. Buenas tardes, doctor Rodríguez Artalejo. Después del estudio preliminar de seroprevalencia N-COVID-10, todo hace pensar en una segunda oleada de contagios. ¿Sería lógico recurrir de forma activa y eficaz a técnicas de trazabilidad de contactos? Por otra parte, la acompaña con una nueva pregunta que dice: ¿cómo nos encontramos de preparados para afrontar este nuevo reto desde las perspectivas de la salud, la economía y la privacidad? Muchas gracias, le dice. Bueno, para empezar, por lo último, desde el punto de vista de la privacidad, de entrada muy bien porque no hay aplicaciones de rastreo y además la directiva, las recomendaciones y el acuerdo que hay en la Unión Europea es que si se desarrollan estas aplicaciones, pues no se proporciona información nada más que a los afectados, sino a las autoridades sanitarias. Y además estén basados en tecnología de Bluetooth y no de geolocalización, con lo cual no se pueda saber exactamente dónde ha estado cada persona. En cuanto a la capacidad de respuesta de salud pública, yo creo que se está afinando y yo creo personalmente que es buena porque tenemos muy buenos indicadores de alerta precoz. Creo que hay que trabajar más el tema de la disciplina social, pero se está invirtiendo muchos recursos en aumentar la capacidad para el testeo, el diagnóstico de los casos y el trazado de los contactos. Mi impresión, como he dicho en algunas de las diapositivas, es que las cosas pintan bien para no tener una oleada tan grande como la que antes teníamos. Tendremos las residencias bien controladas, tendremos más disciplina y distancia física y además hay una alta capacidad de diagnóstico y trazamiento de contactos. Soy ahí bastante optimista, aunque esto es una apuesta. Muy bien. Me dicen mis colaboradores, mis colaboradoras, que les anime a la audiencia, a las casi 600 personas que están conectadas en este momento, que ya que tenemos al representante de COFARES con nosotros, les realicen preguntas en relación con la labor que hace COFARES, relativa también, pues bueno, a la pandemia que estamos viviendo. Les animamos en este sentido. Tenemos otra pregunta también muy votada que hace Cristina Rodríguez, que también le saluda, profesor, y le dice: ¿qué opina de la posibilidad de realizar viajes este verano, tanto en España como en el extranjero? A esta pregunta yo también me sumo, si no le importa. Bueno, el tema es a dónde viajar. O sea, viajes sí,
La cuestión es a dónde. Y yo diría, no debería haber ningún problema para viajar a un sitio cuyo nivel de riesgo fuera similar al que nosotros tenemos. Y esta es la respuesta. Por ejemplo, en Europa, pues hay actividades de control, prácticamente Europa ya está todos bajando la ola epidémica, se está consiguiendo controlar, todavía falta un poco en el Reino Unido, pero en Francia se ha avanzado mucho, se está consiguiendo controlar la epidemia en toda Europa, va a haber una desescalada razonable, lo lógico es que en algún momento del verano tengamos riesgos parecidos y podamos movernos libremente, no solo dentro de Europa, sino, de España, sino también por Europa. Esto es lo racional. Muchas gracias. También una pregunta muy votada que ha efectuado Carmen Sanz Gil. Buenas tardes, doctor Rodríguez Artalejo. ¿No sería esencial que para la desescalada se declarara la obligatoriedad de mascarillas en lugares públicos y sobre todo cerrados? Y se hiciera test en las incorporaciones de la población en la vida laboral. Son dos cuestiones. Primero, el uso de mascarillas debe generalizarse, pero no sé si debe ser obligatorio, fundamentalmente porque hay una parte, no sé cuánta, pero hay una parte de gente que no las tolera y no se les puede obligar fácilmente. Puede ser gente que ya tenga cierta dificultad respiratoria o simplemente que tengan ciertos cuadros de ansiedad. Hay un porcentaje apreciable de la población que no, sobre todo gente mayor, que no las tolera nada bien. Entonces, generalizarse sí, obligar, me cuesta trabajo. Y los test en las empresas, pues, ¿para qué? O sea, cuando uno hace un test, tanto en medicina como en una empresa, es porque detrás de este curso, después de realizar el test, va a haber un curso de acción concreto en función de los resultados del test. Nadie ha propuesto hasta ahora qué hacer si uno tiene una serología positiva o negativa, que son el 90% de los test que se están haciendo en la realidad. Luego, por tanto, ¿para qué? Si no se sabe qué se va a hacer con el resultado de ese test, más allá de satisfacer la curiosidad. Es cierto que en algunas empresas importantes en España se han hecho unos cuantos miles de PCRs a trabajadores al ingreso en el trabajo. Como saben, la PCR mide sobre todo infección en la fase aguda. Bueno, si estás en la fase aguda no entrarás al trabajo durante unas semanas, pero se saben dos cosas, que no se van a repetir. Entonces, si no se van a repetir, ¿para qué les vale incluso una PCR a la inmensa mayoría de los que ya han salido negativos en la primera? Por tanto, mi idea es que no tiene mucho sentido, a pesar de que lo están haciendo muchas empresas, cosa que además en este momento está en contra de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Muchas gracias. Y yo, para que no digan que censuramos las preguntas, le voy a hacer esta y después usted si quiere la contesta o no. ¿Se considera que el periodo de desescalada obliga a mantener el estado de alarma? Porque entiendo que va más allá de una respuesta que tiene o que se puede dar con fundamento científico, ¿no? ¿O es más un interés político? Dice la pregunta tiene 23 votos y la hace... Bueno, yo creo que esta es una cuestión legal que a mí se me escapa y yo sé que los juristas están discutiendo si hay alternativas legales al estado de alarma. Yo personalmente lo desconozco y esto es una cuestión para juristas, no para mí. Bueno, yo, si les parece, le voy a dar la palabra al profesor César Nombela. Yo creo que llevamos un poquillo apretados de tiempo. Si fuese el caso, después podríamos volver a las preguntas que están formuladas, pero sí que sería interesante, ya que tenemos al representante de Cofares, a Jorge Poveda, entre nosotros, a quien saludo y le doy las gracias por todo el apoyo que nos han brindado, pues para que le hagan algunas preguntas que también nuestra audiencia pues les ha dirigido. Muchas gracias, profesor Nombela. Pues muchas gracias, director. Ahora quizá Jorge, en nombre de este patrocinio que
viene a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos y de Cofares, la gran cooperativa de distribución. ¿Nos puede decir alguna palabra? Y si hay preguntas para él, pues se las formularemos. Sí, buenas tardes a todos. No, simplemente agradeceros tanto a la Fundación General, su presidente, a Andrés, a Miguel Ángel, que es compañero mío de promoción. Agradeceros la oportunidad que nos habéis dado. Además, ha sido un ciclo de conferencias muy interesante. Yo lo he seguido en parte, puesto que mi hija es una de las alumnas matriculadas en las conferencias. Además, ha sido, yo creo que muy organizado con mucha ilusión, tanto por parte de Irene Iglesias, por parte de la Complutense, de una compañera mía de Junta de Gobierno, de la doctora Pilar Varela, y por parte de mi presidente de Cofares, Eduardo Pastor, que no ha podido estar porque hoy tiene comisión interterritorial. Entonces, pues la verdad es que es un placer el colaborar en actos como estos, además de tanta si queréis, voracidad actual, y también felicitar a todos los alumnos en mostrar este interés por evitar fake news, evitar todo el tipo de noticias falsas, bulos, mitos y demás, que por ejemplo desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, yo como vocal de distribución, estamos muy interesados en desmentir. Entonces, pues los profesores que habéis tenido, el doctor Cid, del Rodríguez Atalejo, de mi antiguo profesor Nombela, pues no puedo más que echarle flores. Entonces, pues enhorabuena por un proyecto a tiempo, y creo que de un nivel pues superior. Yo quería, no veo preguntas dirigidas a Cofares porque se han ofrecido las palabras, pero yo quería hacer una. Quería que comentaras cuáles han sido los retos excepcionales que se han presentado para una cooperativa de distribución farmacéutica que opera en toda España, como es Cofares, con motivo de esta emergencia epidémica, con motivo de esta pandemia, que naturalmente ha puesto a la farmacia comunitaria, a las oficinas de farmacia, en una primera línea, y que sin duda habrán demandado pues numerosos productos que normalmente pues no requieren tanto. ¿Podrías comentar un poco? Sí, mira, pues a nivel, hay muchas facetas. Por ejemplo, a nivel personal te digo que desde el día 13 de marzo, pues mi equipo y yo, pero mucha gente dentro de Cofares, pues no sabemos ni lo que es un fin de semana, ni lo que es una Semana Santa, pues como tantos otros farmacéuticos, otros profesionales sanitarios, pues la oficina de farmacia es el profesional sanitario primer frente para el paciente que no sabe todavía si está enfermo, si no está enfermo, y la distribución tiene que estar detrás de estas oficinas de farmacia. Entonces, aparte del esfuerzo personal, pues os puedo decir que hemos tenido, centrándonos, por ejemplo, en el tema de los guantes, pues una sobredemanda en días concretos de un 3000%. Nosotros, como stock de seguridad, podemos tener 2 o 3 meses de stock de seguridad para un producto concreto. Bueno, pues había días en los que podíamos haber agotado esos 2 o 3 meses de demanda de parte de las oficinas de farmacia. Eso se produce y claro, nosotros somos parte de intermedia de una cadena. Tiramos nuestra demanda hacia el laboratorio, agotamos su stock. Y el gran problema que hemos tenido es que el gran productor, en este caso por seguir con las mascarillas, estaba colapsado también. O sea, el 90% de las mascarillas se fabrican en China. Si China colapsa, por mucho que tenemos de proveedores europeos, proveedores locales, proveedores de lo que queramos, no es posible recuperar ese stock que necesitábamos para aquí. O si hubiera sido un problema exclusivamente local, un problema nacional, pues hubiéramos podido llegar a otros mercados que hubieran tenido ese producto. No lo hemos tenido porque ha sido una pandemia, ha sido un problema mundial. Entonces, pues lo primero que nos encontramos, yo que soy, por ejemplo, muy aficionado a Twitter, a redes sociales, pues al principio en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, pues peticiones de compra de todo el mundo que me llegaban por mensaje directo a Twitter. Yo decía, perdón, si lo tengo como casi en plan personal, pues no.
peticiones de compra. Hemos pasado a otro extremo de peticiones de oferta. O sea, a mí me han ofrecido miles de mascarillas, millones de mascarillas a través de LinkedIn o de Twitter. Claro, eso para cumplir las buenas prácticas de distribución que tenemos en este país a nivel europeo, lo primero que tenemos que hacer es validación de proveedores, validación de productos. Yo he visto por ahí mascarillas falsas de todo tipo, pero no solamente de material, sino de marcaje, de etiquetaje. O sea, ha sido un caos que hemos tenido que poner ese orden. ¿Para qué? Pues para desembocar, por ejemplo, la operación que ha hecho Cofares de adquisición de 180 millones de mascarillas quirúrgicas y de FFP2 y FFP3. Esos 180 millones de opción de compra, pues ya las tenemos para este país, no para llevar a otro sitio. Entonces, pues ya os digo, ha sido un refuerzo de actividad impresionante, pero también, por ejemplo, a hospitales. Nosotros, aparte de oficina de farmacia, servimos también a hospitales. Igual que la oficina de farmacia llegamos 2 o 3 veces al día, a los hospitales con llegar una vez al día nos era más que de sobra. Reforzamos las rutas de hospitales, les pusimos 2 repartos diarios. Por ejemplo, el hospital de IFEMA se le repartía con ruta y almacenes de Cofares. Entonces, ha sido un momento de crisis, estaba la sociedad en crisis, estaba todo el mundo en crisis como palabra, no de que en este caso lo era también con efecto negativo, pero sí de un profundo cambio a todos los niveles. Nos hemos tenido que alinear para apoyar sobre todo a oficina de farmacia, oficina de hospital y a la población al general, porque en realidad todos somos pacientes. Así que eso es muy resumido todo lo que acaba de llegar alguna pregunta ya para Cofares y van en la línea de si se esperan problemas de abastecimiento en el futuro. Ya nos has comentado cómo ha sido el esfuerzo en algún momento, porque eso de incrementarse la demanda 3.000 veces con respecto a lo habitual ha debido ser un reto tremendo. Pero, ¿qué esperáis en cuanto a abastecimiento para los próximos semanas y meses? Claro. Bueno, pues todo depende de las noticias que vayan apareciendo en el entorno sanitario. Yo, por ejemplo, recuerdo también, no diré la fuente, en el que se dijo que haciendo gárgaras con una mezcla de agua oxigenada y polividona, el betadine, por decir marcas, pues en 2 días agotamos todos los betadines de los almacenes, pero hasta el betadine vaginal. O sea, también me imagino que alguien mezclaría betadine vaginal con agua oxigenada para hacer gárgaras. Entonces, aparte ya de los productos que se puedan recomendar por X, vamos a tener problemas, por ejemplo, lo estamos viendo ya en tema de guantes de protección, en ciertos los pulsioxímetros. Algunos los estamos ya recuperando. También tuvimos un pico de productos tipo alcoholes y demás. Entonces, sí, esperamos, sí. Lo que pasa es que ya tenemos la suerte o prevemos que China está despertando, ha despertado ya en lo que es producción. Ha habido muchas empresas que no dedicándose a este sector se les están dando autorizaciones para que puedan proveer, por ejemplo, de geles hidroalcohólicos. Geles hidroalcohólicos también tuvimos un grave problema y ahora está sin ningún tipo de carencia el mercado. Entonces, pues yo diría que lo próximo pueden ser los guantes y ya cosas muy específicas como puede ser un pulsioxímetro, que habrá alguien que tenga la necesidad de tenerlo en Muy bien, pues otra pregunta iba en la línea de si las mascarillas que ha suministrado la Comunidad de Madrid tiene Cofares alguna constancia de su homologación o algo así. Supongo que Cofares no tendrá mucho que decir a... No, nosotros dentro de las colaboraciones que ni se han hecho tanto con organizaciones gubernamentales, con organizaciones en este caso de la comunidad, pusimos a disposición nuestra flota de transporte que llega al 98% de las farmacias de Madrid para repartir de forma gratuita las mascarillas.
Lo mismo, por ejemplo, que los grandes pósters que habréis visto en muchas farmacias con información del COVID, póster blancos con impresión negra y roja, pues hemos distribuido a través de nuestras rutas capilares, de nuestras rutas en oficina de farmacia, todo el material que nos han demandado. Entonces, lo hemos hecho de manera gratuita, totalmente gratuita, lo hemos hecho de manera desinteresada porque es un apoyo a la población en general. Hemos repartido las mascarillas, igual que, por ejemplo, con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, se han repartido también mascarillas quirúrgicas, se han repartido guantes e hidrogeles. Entonces, hemos hecho, en este caso, de meros transportistas, puesto que no éramos nosotros los que vendíamos ese producto a oficina de farmacia. En ese caso sí, hubiéramos tenido que certificar tanto proveedores como materiales y demás. En este caso hemos sido meros transportistas. Muy bien, pues por lo que reviso aquí, y lamento que he tenido dificultades para reentrar al final de la conferencia, se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, como ha ocurrido en todas las sesiones, lo que indica el interés. Al profesor Rodríguez Artalejo le ha llegado alguna pregunta de qué opina cómo se han hecho las cosas en México y demás, pero probablemente contestaría que no tiene una percepción precisa y exacta y científica de que bastante habrá tenido con absorber lo que se ha hecho en España. Y yo a modo de resumen sí querría resaltar que cerramos este ciclo con este broche de oro que nos pone en una perspectiva esperanzadora, pero esperanzadora, por supuesto, con condiciones. Y la condición es que hagamos uso del conocimiento científico, que hagamos uso del sentido común también, que eso muchas veces para saber si tengo que llevar una mascarilla o no, pues bastaría con aplicar eso, porque la información que recibe la población está siendo tan grande que prácticamente este virus, en lo que se conoce, hay expertos, hay un experto en cada esquina, ¿no? Por el interés que todavía ha suscitado, por la cuenta que nos tiene, por supuesto. Con ello, pues reiteraría el agradecimiento. El ciclo pues ha tenido en algún momento alguna pequeña dificultad, pero desde la primera conferencia del pasado lunes hasta esta, que ha sido la quinta, pues ha sido una colaboración en la que la Fundación General de la Universidad Complutense, a cuyo director le voy a pedir que diga la última palabra, junto con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y COFARES, pues han ofrecido una panorámica que creo que es útil y que es un paso más. Y me quedo con una propuesta: hay que seguir investigando. Y hay que seguir investigando porque hay cosas que se pueden, algunas de las propuestas que ha hecho nuestro ponente de hoy, pues más o menos a lo mejor se podían ensayar en pocos días y de ahí deducir algunos criterios para una mejor desescalada o una mejor vuelta a la normalidad, que me gusta más la expresión. Director, cuando quieras, clausuras y cerramos ya. Sí, muchísimas gracias. Bueno, espero no aburrirles, voy a intentar ser lo más breve posible. Y van a ser fundamentalmente agradecimientos, como no puede ser de otro modo, ¿no? En primer lugar, a nuestro ponente de hoy, al profesor Rodríguez Artalejo, por su fantástica conferencia. Nos ha transmitido evidencias, pero también, como nos prometió, conjeturas y lo que se le agradece mucho, ¿no? Esperanzas, que yo creo que son fundamentales en este momento, ¿no? En segundo lugar, también quería agradecer, como no, a los ponentes de días anteriores, que han sido todos ellos brillantísimos, a Víctor Cid, a Rafael Cantón, a Ángeles González y al profesor César Nombela, al que no sé por cuánto hay que multiplicar el agradecimiento, porque no solo nos ha presentado una magnífica, nos ha impartido una magnífica conferencia, sino que yo creo que hemos hecho un fantástico descubrimiento en su faceta pues de hombre de medios, ¿no? Y ha moderado todos los debates con una maestría endiablada y, sobre todo, ha preparado muy bien la dirección académica de este ciclo
de webinars. Y yo me quedo con lo que acaba de decir él, con la importancia que tiene la actividad científica, ¿no? Y con la importancia que para tomar decisiones en estos momentos tienen las evidencias, ¿no? Quería también, y es fundamental recordar y agradecer a quienes nos han apoyado para desarrollar este ciclo de webinar, y permítanme que le agradezca a la propia Fundación General que cofinancia todos estos ciclos, pero sobre todo al Colegio de Farmacia, a la Facultad de Farmacia, al Colegio de Farmacia de Madrid, a la Facultad de Farmacia y como no, también a nuestros patrocinadores, a Cofares. Hoy nos acompaña, y se lo agradezco, Jorge Poveda, que es el jefe de gabinete de la dirección de Cofares, y le pediría que le transmitiese a Eduardo Pastor, al director general de Cofares, nuestro agradecimiento, ¿no? A nuestra gente no la puedo dejar nunca olvidada, y disculpen, voy a decir los nombres, pero yo creo que es importante reconocer la labor nominalmente de las personas que hacen posible una actividad: a Miriam, a Ana, a Mario, a Eduardo, a Aida, a Nitza, a Manuela Sagrario, a David, a Beatriz, a nuestro presidente, que es el rector de la Fundación, que desde el principio nos apoyó en el desarrollo de estos ciclos de webinarios, y al equipo de dirección, a Álvaro, nuestro gerente, a Miguel Ángel Casermeiro, nuestro subdirector, y que tienen mucho que ver con que estemos haciendo estos ciclos, y hoy muy especialmente a quien se encarga de dirigir la formación en nuestra fundación, al profesor Víctor Briones, que es su último día con nosotros, porque a partir de mañana se va a convertir en vicerrector de estudios de la Universidad Complutense de Madrid, y le quiero dar públicamente la enhorabuena. Quiero agradecer muy sinceramente a todos los asistentes por su acompañamiento durante estos días, por su paciencia en ocasiones, porque hemos tenido pues fallos técnicos, son cuestiones del directo, y por sus preguntas, que yo creo que han enriquecido muchísimo la calidad de estos webinars, ¿no? Y convocarles ya en dos semanas a un nuevo webinar que versará sobre procedimientos de evaluación, centrado fundamentalmente en educación superior, que en este caso estará dirigido por otro catedrático de la Complutense, el profesor José Luis Gaviria, de la Facultad de Educación. Contaremos con la colaboración de la propia Facultad de Educación y, en este caso, con el patrocinio de McGraw-Hill. Quiero terminar dándoles las gracias de nuevo a todos ustedes, personalmente al profesor Nombela, y espero que no sea el último de los webinars o webinarios que desarrollemos conjuntamente junto con la gente de farmacia. Nada más, y muchas gracias a todas y a todos, y yo creo que damos por clausurado este ciclo de webinarios. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.